Uy, no, las ideas surgen de todo, del día a día. Yo siempre he dicho que esto es un trabajo de 24 horas continuas porque la gran mayoría de comediantes estamos todo el tiempo tomando notas de algo que después a uno puede que le sirva o puede que no, pero siempre está en ese proceso. Es como muchos cantantes que he escuchado que, por ejemplo, componen 10 canciones para que finalmente solo funcione una. Creo que a veces la comedia es similar. Uno a veces está todo el tiempo tomando apuntes, que la gran mayoría de los que uno va tomando no llegan ni siquiera al escenario, pero de allí surgen precisamente los que terminan sí funcionando. Entonces yo creo que las ideas surgen de todo. En mi caso particular, surgen de lo que me parece asombroso desde el punto de vista cómico, que digo, ay, ¿cómo es posible que esto sea así? Hay una chica que se llama Hannah Gadsby, que es una nueva comediante que está en Netflix, que el año pasado pues, dio que hablaran mucho de ella, sí, mucho debate, porque pues, un poco su show sí no es tan gracioso, sobre todo porque se cagan otros comediantes, pero un poco me acuerdo mucho su premisa ahora, y es porque ella decía, sí, no, yo soy gay. Chévere, pero pues a mí cada vez que pues, sale un gay diciendo no, el orgullo gay y las fiestas y los colores y tal, y la vieja decía, pues marica, yo soy gay, pero a mí nunca me ha pasado eso. Yo soy una gay de té, que se sienta en su casa, cruza la pierna y se toma un té y juega con su gato. Entonces no significa que entonces todos los gays son de rumba, de fiesta, libertinos, son particularidades. El stand-up tiene que ver más con la construcción personal, vuelve al punto. Yo pienso que, o yo soy un gay que no me interesa el orgullo gay, o yo soy un gay sin orgullo, o yo soy un paisa que odia a los paisas, ¿me entiendes? Esas particularidades son los que hacen realmente a los comediantes de stand-up. El comediante de stand-up es único e irrepetible. Voy a hacer rutinas sobre alfileres, sobre el invierno, sobre los esquimales, sobre los osos polares, sobre los sándwiches. En cambio, tú cuentas chistes sobre un número muy reducido de temas. El catálogo de posibilidades de hacer rutinas en stand-up comedy es infinito. El stand-up comedy es algo muy complejo. Si quieres empezar en este camino, tienes que darte cuenta que, bueno, puedes ser comediante natural, un comediante espontáneo que hace reír en la casa, hace reír a la familia, hace reír a los amigos, pero el stand-up comedy como tal tiene una estructura. Tiene algo un poco más complejo. Está bien que puedes improvisar y puedes hablar de tus cosas, pero hay que tener en cuenta que los teóricos del stand-up comedy tienen que tener una premisa, tienen que tener un punch, tienen que tener un remate. Bueno, estoy hablando como en chino, pero en realidad es que lo que hay que hacer es sacar la libreta, escribir todo lo que tengas y bueno, lo que te haga reír seguro a los otros también los va a hacer reír. Fórmula, una estructura clásica y tradicional que, vista por encima, el comediante promedio la resume en dos elementos, que son premisa y remate. Pero estudiada a profundidad y expandiéndola un poco más, yo soy de los que la complejiza un poco más, porque son 5 elementos realmente, no solo 2. El primero es el pie, que es esa carretica introductoria que usted dice para llegar al tema. Ningún comediante arranca directamente con el tema. Uno va llevando de la mano a la gente, charladitamente, para caer en el tema, para que la gente no sienta que uno lo tiene preparado, ¿sí? Y que se sienta espontáneo. Segundo, el tema, que es aquello de lo que trata la rutina. Con decir pues que rutina igual tema. Cada vez que usted habla de rutina, se refiere a tema del cual habla el comediante. No hay que confundir, espero que esto sirva acá para aclararlo, si es que ustedes tenían la confusión, no hay que confundir rutina con presentación. Una cosa es lo que dice el comediante esa noche a los temas de los que habla. Yo en un bar puedo tener una noche 5 minutos o 20 minutos. En 5 minutos un comediante promedio te habla de 2 temas, 1 o 2 temas. O sea, en 5 minutos uno hace 1 o 2 rutinas. Pero en 20 minutos tú no puedes hablar de un solo tema como comediante, es absurdo. En 20 minutos un comediante promedio te habla de 5 temas mínimo, o sea, 5 rutinas. Pero cuando le dicen a uno, ay, me gustó mucho esa rutina que hizo usted ayer en el bar,
¿Cuál de todas? Hice 7 rutinas, tuve media hora. ¿Sí? Entonces, rutina no es presentación, ¿sí? Rutina es tema. El tercer elemento es lo que se llama la actitud. Y yo prefiero entenderlo como enfoque o postura. Y es el sentimiento que le genera el tema, cómo te pone el tema, lo que el tema te genera. Y que se manifiesta en sentimientos negativos generalmente. Miedo, rabia, confusión, me parece ridículo, me parece tonto, me parece extraño, me parece raro, me parece rayador, no lo entiendo, no lo puedo superar, me ofende, me indigna, me afecta, me conflictúa, me duele, me da tristeza, ¿no? O eventualmente positivos, entonces, me fascina, me gusta, me enloquece, tal cosa, ¿sí? Entonces eso es la actitud, esa cosa que se siente en la rutina, que es el sentimiento que le genera el tema al comediante, que se suele decir verbalmente o se suele inferir, o sea, a veces lo digo, a veces no lo digo, pero si no lo menciono, no importa, se tiene que sentir claramente que tal cosa me causa un sentimiento específico, ¿sí? Porque eso es lo que le da vida y corazón a la rutina. El cuarto elemento es la premisa, que es la reflexión que yo le planteo al público sobre el tema, es lo que yo pienso del tema. Una cosa es la que yo siento con el tema, que es la actitud, otra cosa es lo que yo pienso, que es la premisa, ¿sí? La premisa es una especie de hipótesis o teoría que yo le planteo al espectador en torno a ese tema, que es lo que yo pienso del tema. Y que debe tener una condición importante, y es que nadie nunca antes la haya afirmado en la historia de la humanidad. O sea una cosa que solo a usted se le pudo haber ocurrido sobre ese tema. Y esa es la novedad y el interés que tiene el comediante cuando habla, ¿sí? Eso es lo chévere e impactante del comediante. Y por último, el remate, que es esa frasecita final que yo digo como comediante, a través de la cual yo le corroboro, le compruebo o le ejemplifico al espectador la premisa que le planteé previamente. Es un poco la demostración de mi teoría. Cuando yo la demuestro, la gente se ríe, porque cae en cuenta de que es verdad eso que yo dije antes y que parecía un poco descabellado. Una vez se lo configuro en la mente y le compruebo que era verdad, la gente se ríe. Esos son los 5 elementos. Para mí siempre todo parte de un chiste. Cuando encuentro un chiste que me gusta tanto y que me seduce lo suficientemente para querer empezar a crear cosas alrededor de él y hacerlo que crezca a forma de rutina o a veces incluso a forma de show completo, eso es lo que me mueve. A veces no, creo que por lo menos en todos los que son mis shows, en mis unipersonales, siempre han partido de eso, simple y llanamente de un chiste que me gustó tanto que dije, este es el inicio de un show. Digamos que hay 2 tipos de manejo de las rutinas, o más bien 3 manejos, creo yo, o con los que yo me enfrento. Hay uno muy fuerte para salir de una vez de ese, que es el que tiene que ver con lo empresarial, con los pedidos. Entonces te llama a ti, qué sé yo, un ejemplo cualquiera, Sony, iPhone, Azúcar Manuelita, y necesitan un show de stand-up para el público. Entonces pues simplemente uno recoge, digamos, ya tiene sus fórmulas de humor para un público determinado, entonces simplemente yo me siento con las personas de esa empresa, ellos me explican qué es lo que quieren, me brandean como con toda la información de lo que quieren ellos decirle a la gente, y yo ahí construyo chistes. Eso es una cosa muy sencilla, digamos que lo hago casi matemático en el concepto del humor, ¿no? Ahí lo que quiero determinar ahí es que realmente el humor ofrece más a veces a una lógica y a una plantilla de cómo crearlo, ¿no? A algunos comediantes eso les resulta muy difícil, a mí realmente me resulta más fácil por el hecho de que siempre he escrito, entonces conozco más o menos la técnica de escribir, la tengo clara. Técnica de escribir stand-up, entonces eso me resulta fácil. ¿Por qué? Porque no le meto corazón, es decir, ahí no está mi pensamiento, sino es algo que me mandan a hacer chistes para gente. El otro es cuando yo escribo material mío. Ese es un poco más complicado porque el escribir material uno requiere también que uno tiene que estar. Ahí sí se atraviesa el corazón, ahí sí se atraviesa qué es lo que tú quieres decir realmente, ¿no? Y yo me he enfrentado siempre como a un dilema doble que tengo, y es o es chistoso o es lo que quiero decir. Generalmente lo que yo quiero decir no es chistoso.
Entonces para mí la comedia no necesariamente está relacionada con el hecho de generar chistes sobre chistes. A la hora de escribir mi material, entonces me veo un poco como con esas interrogantes. Generalmente yo hablo de cosas más sociales y políticas, hablo de desigualdad, hablo de política, hablo, qué sé yo, temas que están en la agenda pública diariamente y que no necesariamente son graciosos. Ahí pues tengo que apelar a ciertas fórmulas que tienen el humor. Entonces las fórmulas que tiene el humor, que uno ya conoce, generalmente uno las pone en esos temas. Sé que estoy enredado, pero les voy a... Entonces escribí muchas cosas que no eran graciosas sobre la depresión, sobre la muerte, sobre lo político. Entonces cuando llegué y veía ese material que era stand-up, tenía 150 hojas pues realmente de cosas que yo quería decir, pero pues que no son chistosas. Entonces ahí es donde entra el trabajo del comediante. ¿Cómo presentas ese show haciendo que la gente se ría hablando de esos temas, ¿no? Lo único que hace el oficio, lo único que te hace a ti es este oficio que sea rentable, que te pueda dar, que puedas mantenerte, es el tiempo que duras sentado escribiendo. Yo no es que haga un chiste y automáticamente el chiste funcione. Realmente a veces escribo cosas que ni siquiera son chistosas. No es que tú uno lo lea y uno, esta vaina sí es que es muy buena. Como otros chistes que sí tengo y automáticamente son chistosos. Entonces ahí va otra forma de escribir, que era la tercera que te decía. Y es que hay chistes que ya están hechos. Hay chistes que ya salen solos, la sola pregunta. Entonces, por ejemplo, nunca he construido un chiste. Este que les voy a decir, pero el otro día compré un queso holandés, lo conocen, y me quedé pensando y dije, pues puta, ¿qué le hemos hecho a los holandeses para que nos hagan el queso así, para que tengan que...? Y eso no lo he escrito, sino simplemente se me ocurrió, o sea, lo pensé, dije, ¿qué le hemos hecho a los holandeses? Esa puede ser una buena línea de stand-up, dije. Entonces eso ya entro a prepararlo como una línea de stand-up porque sé que ya de antemano hay un humor ahí gracioso, ¿sí o no? Pero si yo te voy a hablar de depresión, te digo, marica, ¿cómo hago yo reír con depresión si es lo que yo quiero contar? Entonces ahí es donde viene la construcción. Escribir una rutina de comedia es muy elemental, es una cosa muy sencilla matemáticamente, es una premisa, una línea y un punch. Eso no tiene ningún problema de entenderlo. A ver, una premisa... yo tuve una educación judeocristiana, esa es la línea. La premisa es sí, yo tuve una educación judeocristiana. La línea es, mi mamá me trataba como a un judío en la Segunda Guerra. Mi mamá era como Hitler. Esa es la premisa. El punch es, sí, lo que pasa es que mi mamá tenía más bigote que Hitler, pero era como Hitler. No, eso está unido a otros chistes, pero digamos que ahí hay un ejemplo de cómo funciona la comedia más o menos. Entonces, la comedia funciona de elementos muy sencillos, ¿no? Que están en la vida cotidiana a la hora de escribir, que si tú sabes esas fórmulas, pues a la hora de generar humor no es tan difícil, ¿no? Que tiene que ver con la hipérbole, que tiene que ver con la repetición, que tiene que ver... Eso son figuras literarias. Les doy un ejemplo de repetición. Big Bang Theory. Cuando llega... ¿cómo se llama el protagonista? Bueno, este chico que golpea, que no me acuerdo, nunca vi Big Bang Theory. Entonces llega este chico y golpea, ¿no? Sheldon. Llega y golpea. ¿Lo vieron? Cuando llegaba a la casa y golpeaba. Entonces, al vecino. Entonces, todos los capítulos. Entonces, ya cada vez que el man se acerque a una puerta, ya la gente, por repetición, sabe que ahí hay comedia. Si quieres ser comediante, bueno, tienes que saber que necesitas un personaje. Puede ser tú mismo, puede ser tu esencia,
Hay personas que ni se mueven en escena y hay otros que hasta se quitan la ropa, se tiran al piso, saltan, gritan, o como yo, que no hago nada. Pues yo creo que una de las cosas más difíciles cuando uno está haciendo comedia es encontrar su propia voz. Entonces hay quienes optan por buscar un personaje como tal escénico y en un buen porcentaje de ocasiones lo que uno resulta descubriendo es que el personaje es uno. Yo siempre he dicho que lo que uno hace allá en el escenario es potencializar tanto sus virtudes como sus defectos y son esas las que terminan dándole a uno comicidad. Entonces yo creo que la construcción de mi personaje fue simple y llanamente encontrar el verdadero Iván Marín que estaba por dentro y que tenía unas cosas para decir de cierta manera y encontrar el tono para permitírselas decir sin la influencia, que es algo que ocurre mucho cuando uno está empezando, influencia de X o Y comediante que a uno le gusta, entonces uno tiende inconscientemente a imitarlo y ahí es donde se desfigura el personaje propio. La expresividad sí es importante muchísimo para unos, para otros no tanto, porque es irónico, pero hay comediantes a los que precisamente lo que les resulta chistoso o lo que hace ser graciosas a estas personas es el que no tienen expresión alguna. En mi caso particular yo soy mucho de gestualidad, yo sí necesito mucho mis muecas. Hay otros que por el contrario el hecho de casi no moverse ni siquiera en el escenario, casi estar estáticos es lo que les da la gracia. Entonces yo creo que por ejemplo en esto no hay una fórmula establecida, yo creo que hay quienes cometen el error de pretender enseñarle la comedia a otros a partir de cómo la hacen y yo creo que el éxito de cada comediante es que precisamente su comedia es tan única que la forma en la que él lo dice no le resultaría gracioso a otros. Entonces sí es muy importante dependiendo en quién. La expresión es fundamental, sí, para ti es fundamental. Es decir, si tú eres Jim Carrey, pues marica, ¿cómo voy a decirte que no te expreses? Pero si tú eres Woody Allen, pero no hace caras, está ahí, pues ¿cómo puedo decirte que no te expreses más? ¿Entiendes? Eso sí tiene que ver justamente, ahí es donde está el personaje. Eso es lo bonito de la comedia y es que yo puedo hacer comedia sin generar una sola cara o haciendo 1000 caras o 1000 expresiones. Tiene que ver es justamente con algo que tú preguntabas al principio y es como el conocerse como personaje. Eso más bien tiene que ver. Tu personaje, ¿cómo habla? No es que haya que hacerse sentir para que le paren bolas a uno, no necesariamente. Hay comediantes súper sutiles que hablan pasito, lenticamente y que tienen atrapada a la gente. Y comediantes como cual recreadores de fiesta que no se conecta con nadie. ¿Sí? No tiene que ver con hacerse notar estridentemente, sino con impactar y cautivar. Hay comediantes absolutamente tiesos, monotonales, apáticos, grises, inexpresivos, que generan un tremendo impacto. Vuelvo y cito a Anderson Niño. Anderson Niño fue el ganador de Sábado Felices del año pasado. Es un man que se la pasa hora y media sentado, agachado, ni mira a la gente, habla así. Y se ganó Sábado Felices del año pasado. ¿Sí? Ah, sí, ya sé quién es. Lo vi, pero no es Sábados Felices. Bueno, si se dan cuenta, pues él no es nada de eso. ¿Sí? Un man quieto, así, apagado, como si estuviera enfermo. Te tiene ahí hora y media cagado de la risa. Entonces no tiene que ver con ser expresivo. Yo soy expresivo, ¿sí? Pero eso no es lo que me hace un comediante. Me hace un comediante el contenido de lo que digo. No tiene nada que ver con ser estridente, ni ser llamativo, ni expresivo. Y después de todo eso, no me habían visto, yo sé. Vea, les cuento que la comedia no solo ayuda a los comediantes a desarrollar más su inteligencia verbal, sino también a las personas que los ven. Y bueno, digo lo de la inteligencia verbal no porque me lo invente, sino es un estudio de unos psicólogos gringos, Miller, Martin y Gringos, los tres gringos, y nos dicen eso, que desarrollamos más la inteligencia verbal y que las personas que están en el público, ya les cuento, desarrollan más sus dos hemisferios del cerebro porque los entrenan al mismo tiempo cuando se están riendo.
No solo eso, liberan hormonas que liberan amor. Y algo muy importante, pero tal vez puede sonar sencillo, cuando uno se ríe es más feliz. Así que los invito a que se rían, a que sean más felices, a que liberen hormonas que liberan amor y sobre todo a que entrenen su inteligencia.